En Agroradio, tiempo para el periodismo de investigación agrícola en Agroreportaje, sección en la que indagamos e investigamos para hacerte llegar la realidad del sector agrícola con Agroreportaje. Miguel Ángel Santiago, redactor de Agroradio, la agricultura bien contada. Esta semana hemos preparado un agroreportaje sobre la ley de la semilla. Vamos a indagar sobre los derechos del agricultor cuando la semilla falla, no termina de germinar o lo hace de forma defectuosa. Podría ser una mala praxis del semillero, pero por ejemplo, si este fallo es generalizado, ya no es solo culpa del semillero, sino de la semilla en sí. ¿El agricultor está protegido? Comenzamos. Semillas con garantía. La normativa del control de germinación en las semillas damos fe de que resulta escasa y muy abstracta. Esta problemática no es de ahora, sino que ya viene arrastrando desde hace ya unas décadas. En una entrevista con Agroradio, Julio César Tello, catedrático y profesor emérito de la Universidad de Almería, cuenta cómo en los años 90 hubo una serie de protestas donde los agricultores hicieron acampadas en el ejido. Ya hubo una situación muy importante de revuelta de los agricultores porque ellos habían detectado que sus semillas transmitían virus que después incidían en la producción en los invernaderos y reclamaban soluciones para ese problema que era importante. Aquello me tocó llevarlo a mí por mandato del Ministerio a través del Instituto de Semillas y Plantas de Vivero, ya desaparecido, venir a Almería y ver cómo estaba la situación. La situación estaba, la gente había cortado las carreteras y reclamaba con mucha fuerza. Algunos estaban en la comisaría haciendo noche, reclamaban con mucha fuerza soluciones a ese problema. Bueno, yo cuando llegué me recibieron los representantes de los sindicatos de agricultores, me llevaron a una habitación y ahí empezamos a hablar. Y yo les expliqué que la administración atendería el problema que se había movido y lo atendería porque se había movido el problema, porque había protestas, porque si ustedes han estado callados años y tenían información sobre esto, no les han atendido porque la administración ya saben cómo se comporta, atiende cuando se la molesta, hablando de la administración como un ente, es decir, como si fuese algo abstracto. Bueno, pues lo que conviene, por lo tanto, es que ustedes empiecen a hablar detenidamente qué es lo que pasa, qué es lo que tienen y etcétera. Yo les expliqué cómo estaba la normativa legal entonces, que viene a ser más o menos la misma normativa actual. Entonces el reglamento era del año 80, cuando España entró en la Unión Europea, y actualmente es del año, uno es del año 2002 y otro es del año 2008, los dos reglamentos. Y esos reglamentos establecían una situación muy particular para las semillas de hortalizas. Es decir, cada especie vegetal tiene un reglamento de producción, cómo deben producirse las semillas. Todas las especies que se cultivan en la Unión Europea. También lo tienen las semillas de hortalizas. Pero mientras que en todas las especies se establece que las semillas deben ser certificadas, es decir, eso significa que el campo donde se está produciendo la semilla para vender debe ser inspeccionado por los inspectores del Estado y comprobar que hay un nivel de enfermedad que no va a incidir después en la producción cuando se utilicen las semillas. Esa es la certificación que no se establecía y sigue sin establecerse para las semillas de hortalizas, que son semillas estándar.
Lo que se establece para las semillas estándar es un postcontrol cuando se demuestre que en el campo se han producido pérdidas importantes por el patógeno concreto al que se le atribuyan y que ha sido transmitido por las semillas. Ese es el enfoque para las semillas de hortalizas. No hay posibilidad de hacer un precontrol, pero sí de un postcontrol. Y Almería ya tiene ejemplos, no solo al que me estoy refiriendo, posteriormente vinieron más. Tiene ejemplos muy claros donde el postcontrol ha actuado y han tenido las empresas que llegar a un acuerdo, sea delante del juez o fuera del juez, para pagar los daños y perjuicios. Espero haber sido suficientemente claro en cuál es la situación particular de las semillas de hortalizas en el antiguo reglamento y en la actual directiva europea. Que cuando yo tuve que exponer los datos a los agricultores en el ejido sobre el reglamento legal de semillas de hortalizas, se desplazó aquí, digamos, el equivalente al Instituto de Semillas y Plantas de Vivero de Holanda, y estuvieron en el patio de butacas. Aquello fue un gran éxito para los agricultores almerienses, que no me gustaría que perdiesen ese instinto de defensa que yo les he conocido desde la primera vez que en el año 79 me mandó el ministerio a revisar por qué había exceso de nitrógeno y se morían las plantas de tomate aquí, hasta el presente, todas las veces que he actuado. La duda que nos crea es cuál sería la actuación post-control. ¿Cómo se actúa para pedir un post-control? Pues la actuación es: las competencias de semillas y plantas de vivero están en este momento, desde hace años, en la Junta de Andalucía. Ya no las tiene el Ministerio de Agricultura en Madrid. Entonces, recurrir a la delegación de la Junta, explicándole la situación que tienen y mostrando los datos que tengan y pidiéndoles que creen que es necesario hacer un post-control para detectar los perjuicios reales que se están produciendo. ¿Y qué sucede con la germinación al margen de los patógenos? Yo estoy hablando solamente de patógenos, pero exactamente lo mismo para la pureza. Es decir, la variedad debe tener el 95, el 99 o el 100% de pureza. Cuando eso no ocurre es porque la variedad está contaminada por otra variedad distinta. Eso tiene el mismo camino que acabo de explicar para los patógenos. Y lo mismo para el poder germinativo o vigor. Es decir, si el vigor rebaja, si ustedes miran los envases de las semillas, verán cómo les ponen ahí el porcentaje de germinación. Si la germinación baja de lo que está establecido, tienen derecho igualmente a reclamar un postcontrol. El jefe de Servicio de Agricultura, Ganadería, Industrias y Calidad de la Delegación Territorial de Agricultura, Adolfo Chavernas, expresa que en los paquetes de semillas deberían venir con el porcentaje de germinación. Las semillas que se comercializan aquí en nuestro campo suelen ser semillas estándar y por tanto, digamos, están reguladas por lo que establece el Reglamento Técnico de Control y Certificación de Semillas y Plantas Hortícolas, es decir, lo que establece la orden del 1 de julio de 1986. Concretamente, en su anexo segundo habla de los requisitos que deben cumplir las semillas y entre ellos pues encontramos requisitos relacionados con la pureza específica, requisitos relacionados con la germinación de semillas y contenidos máximos de semillas de otras especies. Como la pregunta versa sobre la germinación, ahí vienen indicados cuáles son los porcentajes mínimos de germinación que tienen que tener estas semillas.
Son dos las principales normas que tratan esta materia: la Ley 30/2006 del 26 de julio de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogénicos, y una serie de órdenes y directrices técnicas, entre la que destaca por su larga trayectoria y vigencia la orden del 23 de mayo de 1986, por la que se aprueba el Reglamento General Técnico de Control y Certificación de Semillas y Plantas de Vivero. En base a la normativa, ¿se le indemnizará al agricultor? Yo creo que se valoran también las pérdidas de cosecha que ha tenido, que muchas veces las empresas, llegado a esta situación de conocimiento por parte de los agricultores, no quieren ir a juicio, sino que se sientan a llegar a un acuerdo de daños y perjuicios con el agricultor. Tello confiesa que las semillas con virus se vendieron a otros países. El problema aquí del año 90 concluyó de la siguiente manera: los sindicatos de los agricultores, los representantes de la Administración Central del Ministerio de Agricultura, los representantes de la Administración Autonómica y los representantes de la Asociación de Productores de Semillas, APROSE entonces, se sentaron en una mesa y acordaron analizar todos los lotes de semillas, todos los lotes de semillas que tenían en el mercado. Los enviaban al Instituto de Semillas y Plantas de Vivero, donde yo dirigía entonces toda la sanidad, mandaban los lotes de semillas y se analizaban para los virus que se establecieron, los que se veían en el campo. Cuando un lote de semillas daba positivo para virus, se le comunicaba para evitar problemas comerciales y de líos judiciales a la empresa, y la empresa retiraba el lote. Eso es en lo que concluyó. Durante un año, 2 años, se estuvieron analizando semillas de hortalizas de toda España. Y claro que había semillas que tenían virus abundantemente. Aquello mantuvo limpio el mercado, pero como no se estableció como una norma, es decir, hacer un sondeo de semillas para ver cómo están, cada campaña, pues hacer un sondeo y tomar unas cuantas muestras a ver cómo está el asunto. Pues yo creo que es posible, aunque ya no puedo ejercer en la universidad ni estar en mi laboratorio, yo creo que es posible que sigan apareciendo virus en las semillas. Tengo que decirles que aquellos lotes de semillas que se manifestaron con virus, yo no tengo constancia de que fueron destruidos, pero sí sé que se vendieron en otros países distintos de España. ¿Qué pasaría si no se cumpliera la germinación mínima? Adolfo Chavernas. En caso de que no se cumplieran estos porcentajes mínimos, obviamente los agricultores pues tienen, por supuesto, tienen sus derechos, pero tienen que irse directamente a lo que son los procedimientos civiles, es decir, al juzgado, para que sea el juez quien dirima sobre el litigio planteado. Miguel Ángel Zorrilla, presidente de ASEOR y gerente de Semilleros Victoria, advierte que es una ley muy antigua y por su parte la lucha de ASEOR es que los sobres pongan el porcentaje de germinación. Esto lo que viene a decir es que cuando se concreta para cada especie la germinación mínima o la pureza mínima, o incluso las semillas de otras especies, otras variedades que puedan ir, hay unos datos y una ley muy antigua. Entonces, realmente lo que se está luchando es por poner en los sobres de las semillas, todas estas semillas que estamos utilizando, como pimiento, tomate, que son muy caras, que son se supone que con una alta calidad, estamos luchando desde ASEOR porque los sobres pongan la germinación. Y eso ya es como un contrato. Si los sobres ponen la germinación del 98, 95, lo que sea, no 70 o 65 como establecen algunas leyes antiguas, sino si ponen eso sobre, eso ya es como un contrato, y eso es con lo que nosotros podríamos luchar. Pero mientras los sobres no pongan ese porcentaje de germinación mínimo que cumplen según los ensayos de ellos propios en cada sobre, en cada variedad, pues estamos un poco desarmados. En la misma línea, Dori Blanque de Asaja Almería y Paqui Iglesias de UPA
recalcan la importancia de comprar las semillas certificadas. Es muy importante que las semillas se compren certificadas, que se compren con todas las garantías de calidad y que se asegure muy bien que esa semilla pues no tenga ningún problema. Habitualmente si cumplen todas las garantías y si lo hace conforme a las certificaciones y a lo que la ley exige, no debe de tener ningún problema, pero en cualquier caso, para poder reclamar, evidentemente tienen que ser semillas certificadas. La Unión Europea y España tienen una legislación establecida para el control de semillas. Todos tienen que pasar por un organismo de control a nivel nacional y luego hay una gestión que es a nivel autonómico donde se hace un registro de semillas y viveros y se hace pues los controles establecidos de calidad, tanto de germinación como de elementos que vayan dentro de las semillas que no sea la propia semilla, es decir, que esta semilla esté limpia o de que esté exenta de patógenos. Es decir, que es muy difícil demostrar que una semilla no germina bien o tiene algún problema. Si eso fuese así, habría que poner una denuncia y eso es lo que nosotros les recomendamos a los agricultores, porque no germine bien, porque no se adapte bien, porque tenga un problema de fitosanitario, que lo vemos improbable por los controles que se tienen, tanto por el registro nacional como por el registro autonómico, para comprobar que eso se ha hecho así, es decir, que esa semilla puede ser defectuosa. Pero entendemos que la mayoría de las veces se debe a una mala praxis, aunque puede pasar eso y habría que demostrarlo. Evidentemente, después de haber pasado esa semilla certificada que se tiene que vender ajustada a un reglamento de control, que esa semilla pues contiene algún patógeno o bien que tiene algún defecto. A pesar de la evolución de la agricultura, incluso hablamos también de agricultura de precisión, el agricultor sigue desamparado ante los incidentes en la semilla. Con la actual ley se exige un 65% de germinación y un porcentaje de semillas de malas hierbas.